Justo aquí hemos pasado un momento de pánico. Cadena rota. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. La verdad, este tejado me afea un poco las vistas, pero lo que se respira por aquí, eso no puedo describiroslo. Bueno, estamos listos. Creo que voy con retraso. Veo que está un par de horitas antes donde el barco, y yo estoy una horita solo. Motorista. Vamos a echarnos a andar. Oye, pues hacer un descubrimiento este sitio aquí de última hora. Con retraso. Yo creo que falta una hora para que salga el barco. Mira que estoy cerca, mira, aquí está la casita que he encontrado. Y el barco se coge aquí, pero todo de chiripa. Busqué un sitio con comida casera, pregunté, ¿tenéis camas? Sí. Cuando aquí valen las camas 50 euros, esta gente tenía camas por 10 euros. Oye, ¿el barco se coge aquí? ¿Eso es la fila para entrar al barco o qué? Vamos a preguntar, a ver si alguien nos quiere poner un café. Pues aquí donde llega el barco y donde nos recogen a todos. Ya llegó el barco. Aquí esperan las motos, lo que me han explicado. Y los coches hacen una fila por toda esta calle para arriba hasta donde llegue. Y sí, las motos se montan la primera. Allá vamos Rocinante y yo. No dio tiempo ni al cafelito. Aquí todo es como un poco estresante. Venga, todos a montarse, venga, todos a bajarse. Bueno, estábamos montándonos en un barquito. Siempre me da respetito montarme en un barquito. Pues prepárate que la carretera austral te toca unos pocos de barquitos. Buenos días, ¿qué tal? Sí. Para allá. Vale, muy gordita, pero lo intentamos. Y tú chilena no eres, no. Colombiana. Y ahí tienes una barrita por si se la quiere. Lo veremos, por si acaso. Vale, gracias. Esto no se va a mover de aquí, pero bueno, vamos a poner la marrita como ha dicho ella. ¿La pongo? No, la primera vez. Mira, hay 4 salidas. Por cualquier lado puedes subir. Arriba está la sala de pasajeros, los baños y una cafetería. Vale, perfecto, muchas gracias. Aquí mismo amarro. Nada, voy a ponerla, pero para nada, no va a hacer falta, no se mueve, ¿no? La voy a poner, aquí mismo, ¿no? Por lo que me explica, esto más que una barcaza parece un mini crucero. Muchas gracias. No se mueve. Estate quietecita aquí y no te muevas, ¿vale? Ahora vengo luego a por ti. Me llevo el termito por si hay que echar un mate. Vamos para arriba. Es la cadena claramente. Estamos flojos. Hay que apretar la cadena. Cuanto pueda le apretamos la cadena. Nos hemos dejado ya a Rocinante abandonar. Vamos para arriba. Qué preciosidad, ¿no? Y sí, pasearse en este barquito es casi como estar en un crucero. El coste de esta barcaza entre Hornopiren y Caleta Gonzalo serían solo 11 euritos. Esa es la tarifa subsidiada. En caso de que no quedaran plazas en la subsidiada, la tarifa normal serían 28 euros. No había subido yo aquí arriba. Ojalá, ¿no? Pues qué rápido nos han movilizado si todavía no estamos ni en el puerto. Vamos para abajo, ya nos han dicho que vayamos para abajo. Rocinante. Pues esto ha empezado a moverse de una manera. Nos han hecho ir todos corriendo a los coches, a las motos, montaron que hay que bajarse. Pues el primer tramo ha durado 2 o 3 horitas. Ahora tenemos un tramito de tierra de 20 minutitos y al otro lado de ese tramito de tierra nos espera otro barquito para otra horita más, creo.
Pero digo, pero hay una hora de salida y dice, no, espera a todo el mundo. Digo, pero ¿cómo va? Pues sí, parece ser que el barquito al otro lado nos espera a todos. Esto se mueve. Pero gracias. Bueno, ¿hoy tenemos ripio otra vez? No, solo es salida. Pues aquí no hay pérdida. Son 20 minutitos por un carrilito como este, no creo que haya muchos desvíos. Un huequito que han hecho aquí entre las montañas para poder continuar la ruta austral hacia el sur. ¿Qué vuelta no habrá que dar para que hayan preferido hacerlo de esta forma? Tener 2 ferries y un tramito de 20 minutos. Será grande la vuelta, ¿no? Me pondría aquí a adelantar como loco, pero vamos a hacer cívicos y vamos todos en la misma dirección y vamos a llegar todos al mismo sitio. No tenemos ninguna otra cosa que hacer. Vamos a ir aquí detrás, disfrutando de esta monstruosidad de montaña y vegetación. Bonito, ¿eh? En el siguiente ferry nos llevan hasta Caleta Gonzalo. Y de Caleta Gonzalo pues ya tenemos vía abierta hasta O'Higgins. Hasta Villa O'Higgins, el punto por carretera más al sur de Chile. Como después de Caleta Gonzalo la carretera sea así todo el tiempo, esto va a ser una gozada. Para hacerla muy despacito, muy despacito. Me queda un asunto que resolver, que es dónde vamos a pasar Rocinante y yo la Nochevieja. Estamos trabajando en ello. Y como siempre no lo decidiremos nosotros, lo decidirá la ruta. Me sigue teniendo preocupado la cadena, pero es raro, o sea, sí era consciente de que la cadena tenía que ceder un poco. Cuando me la pusieron estaba como muy tensita y digo, esto cederá, pero tanto ha cedido como mucho. Pero vamos a ajustarla y vamos a seguir observándola, porque me preocupa. Pero sí, cuando salgo en primera y cuando meto segunda y ando un poco, la primera arrancada como que se pega como un saltito. Pues fíjate que esté tan suelta que, joder, es muy suelta eso. O sea, tan suelta que corre el riesgo hasta casi de que se salga. Voy a ajustarla un poco y la vamos a observar. No quiero andar más con la cadena así porque creo que es incluso peligroso. Después de Caleta Gonzalo la apretaremos. Qué pedazo de día hoy, ¿no? Qué maravilla. Qué gozada, de verdad. Qué gozada. ¿Ya estamos aquí? Que 20 minutos y no hemos andado ni 10 minutos. Ya estamos en el otro lado de la península. Pues nos va a tocar pararnos aquí un segundo. Ahí están bajando ya y se cogerá el barco de nuevo. Parece que ya nos van a hacer pasar. Es el mismo barco, lo han quitado allí lo anterior para acá. No, te pasaste. Aquí dicen mucho los chilenos eso de te pasaste. No, te pasaste. Aquí se acerca ahí a un ladillo. Es la moto que hacemos con ella. Ahí. Os presento a mi nuevo amigo Dean. Y los planes de Año Nuevo tiene toda la pinta que van a ser acompañados. Aquí van las dos moticos. Entran justo. Lo mismo que entraron en el otro lado son los que entran en este lado ahora. Os hago un mini tour por la barcaza. Tienen aquí de todo. Bueno. Vamos a poner una peliculita ahora. Luego nos venimos para acá. ¿Ya se está moviendo el barco tan rápido? No pierden el tiempo. Ya estamos en movimiento. It's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Pues qué guapo, ¿no? O sea, aparentemente esto parece que va muy lento, pero el viento es muy fuerte. Y es por la velocidad que lleva la máquina. Ahí tenemos a Rocinante aparcada. Esto no se menea nada, pero me han recomendado, dice, ponle si quieres, ya que lo llevas, ponle el caballete en lugar de la pata lateral. Yo iba con su caballete, ni se menea. Pues es más cortito el segundo tramo de lo que pensaba. Me habían puesto una peliculita aquí muy interesante que yo ya me había enganchado, pero me temo que vamos ya a aterrizar. Bueno, me descargaré la peliculita. Super Mario Bros. Sí, ha durado poco. Yo pensaba que duraba más. Ha durado poco el paseo. ¿Cómo va? Otra vez para la motito. Nos hemos quedado aquí para los últimos esta vez. Gracias. Curioso porque da la sensación de que se mueve. Pues aquí empieza la fiesta. Aquí empieza la fiesta. Por lo pronto lo que sí que tenemos claro es que hoy toca comer polvo. No veo un kill.
Estoy intentando encontrar algún sitio seguro donde poder pasar a estos dos y quitarme el polvito, pero la voy a liar. Estoy viendo que como coge velocidades, la voy a liar. ¿Me cierra? ¿Estamos locos? No creo que me esté cerrando. Si me quito ya me quito todo el polvo. Vale. Todo el polvo. Mierda. Está jodido, ¿eh? Aquí se ve durito. Han salido muchos coches delante mía, imposible quitarme. Vamos a seguir avanzando poco a poco y en algún momento nos iremos dispersando, o en algún momento se acabará el ripio y viene toda la cola ahí delante de mí, por mucho que corra. Justo aquí hemos pasado un momento de pánico, cadena rota, o eso pensé por el ruido tan fuerte que ha hecho, pero no, conseguimos salir del agujero. Quedó la moto totalmente atascada en piedra. Porque había un coche para en medio, intenté esquivarlo, me he quedado clavado en piedra, luego la moto no tiraba, y lo de la cadena le está afectando también para eso, esa falta de tensión, o algo raro me está haciendo la cadena, pero que no sea de motor, que sea solo de algo externo, sería una putada, como sea algo de motor. Se paraba la moto ni arrancaba, veía la cadena tensa arriba y floja abajo, algo le está pasando, tengo que arreglar eso urgente. Pero quiero salir de esta zona medio en obra, que me van a adelantar todos los coches, me van a soltar todo el polvo. A ver si llego a algún sitio medio civilizado, desmonto, tenso cadena y continuamos el paseo. Vamos a no darle mucha caña, a cuidar la cadena lo máximo posible. Entonces vamos ahí, pasito a pasito. El famoso ripio. Joder, la montaña que tengo delante. Madre mía. El volcán Chaitén, 20 kilómetros. Vamos al volcán Chaitén, ¿no? Esto va a ser así todo el camino. Qué bonito. Bueno, pues tengo que planificar las rutas a 200 kilómetros al día. O 300 al día máximo. Muy guapo todo esto. Muy guapo. Que estoy pensando, que digo, iba a parar para arreglarlo, pero digo, prefiero avanzar un poco más. A algún sitio civilizado llegaremos, ¿no? Porque tú también tienes que echar gasolina, también me dijiste, ¿no? Dean, después de ver lo que le ha pasado a mi moto recientemente, decide quedarse detrás mía por si me dejara tirado, por lo menos tener un apoyo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo voy a seguir sin darle fuerte y si me encuentro otro sitio como ese, seguimos un poquito más. Gracias, muchas gracias. Y así es la hermandad motera. Si alguien te ve en apuros, se desvive por ayudarte. Hombre, las prácticas de ayer de algo valieron, creo. Hoy como algo más confiado, ¿eh? No sé qué velocidades estamos manejando hoy. 50-60. Chaltén o Chaitén, como me ha dicho él. Qué bonito, ¿eh? Me suena de haberlo visto. Pero yo estaba viendo otro que era no sé qué, Carolina. Oh, Dios, me lo comí todo. Mira, porque cuando vienen los camiones de frente vienen a unas velocidades que ellos vienen con 4 ruedas y nosotros venimos con 2. Ellos frenan más rápido. No iba a ser todo color de rosa. ¡Hostia! Este no me lo esperaba. No iba a ser todo color de rosa aquí en América. Escucho la cadena y se me retuerce la... Escucho la cadena y se me retuerce las tripas cuando hace clan, claro. Estoy perjudicando eso y lo voy a lamentar. Y diré, pues Samuel, pues para. Pero es que ahora no es el momento de parar. Justo ahora no es el momento de parar. Mirad, qué maravilla tú. Curvita, con cuesta, con ripio, con la cadena hecha una mierda. Hostia, la cuesta no se termina. ¿Ves? Esto es donde sufre la transmisión. En estas subiditas así a poca velocidad es donde la cadena está haciendo la máxima. Qué fuerte, qué bonito. He pillado la piedra justo por el centro. Que no estoy acostumbrado a ir en grupo. Y el que viene detrás mía viene cuidando de mí, porque me ha pasado lo de la cadena ahí más atrás. Por si te pasa algo para no estar solo. No sé yo cómo cuida el que va delante del que lleva detrás. Pues yo no puedo parar, tengo que hacer como pararme y esperarle.
O mirar por el retrovisor, no sé cómo se hace, la verdad. Voy haciendo paradas, ¿no? Opa. A esto me refiero, viene un coche de frente que viene rapidito. Hostia, qué bonito, de verdad. Lagos, ríos, puentes. ¡Qué locura! ¿Qué pasaste? Joder. No te embales, Samuel. ¡Epa! Justo has pasado el charco de arena. Estamos yendo a 60, 70 km por hora, 60, 70. Debemos estar a punto de llegar a Chaitén, o Chaltén, o Chaitén, no sé cómo es. ¿Que habrá habido un incendio o algo? Está todo seco. Bueno, pues voy más despacito. A ver si viene mi socio. Vamos a parar un poco el... Bueno, pues justo se llega a un sitio que se llama Puente El Bonito y se acaba el ripio. Después de Puente El Bonito llega el asfalto. Vamos a relajar un poco. Estaba sufriendo yo por la cadena. Vamos a buscar un sitio cómodo donde ponerme a arreglarla. A tensarla, arreglarla no hay nada que arreglar, es soltar la rueda, darle un poquito para atrás y listo. Así que nada. Vamos a disfrutar un poquito del paisaje un poco más relajados ahora. Tengo un problemita con el casco también. No sé cómo se mide la vida útil de un casco, si en kilómetros, en tiempo, en no sé qué. Bueno, en kilómetros es buena referencia porque pues, en función de los kilómetros más veces lo has abierto, lo has cerrado, te lo has puesto, te lo has quitado. Pues después de unos 45.000 kilómetros, la visera ha perdido como los dientecitos y se me cierra solo. Eso es una putada porque si quiero que me entre un poquito de aire por ahí y le quiero abrir un dedo o dos o todos los dedos, pues me fastidia bastante. Y es un repuesto que es económico, me ha costado 9 euros. Lo he comprado en Santiago de Chile. He buscado a alguien cerca de Ushuaia, le he pedido el favor de si se lo podía mandar una persona, hago contacto con otra persona, con otra. Y he dicho, oye, ¿te importa que te mande una compra que voy a hacer por internet? Y he comprado ese repuesto y lo voy a recibir, no es en Ushuaia, es en Punta Arenas, creo. Y cuando pase por allí lo recogeré, son 9 euros. En el peor de los casos que no llegue, pues no perdemos mucho, son 9 euros. Y es que estoy muy contento con este casco, la verdad. Es el casco que me dio Motos Calleja al principio del viaje y es súper cómodo, silencioso, no pesa mucho. Estoy muy contento con él, no lo quiero cambiar. El pinlock y la visera estaba como arañada después de África y preferí pedirle a Calleja visera y pinlock antes que cambiarlo. Y ahora pues por 9 euros de repuesto vamos a seguir estirando el casco un poquito más. 45.000 kilómetros. ¿Cuánto duran los cascos a vosotros? Bueno, vamos a ver si cambiándole ya lo enseñaré, el kit de cierre. Eso es como unos dientecitos. A ver si con eso se arregla. ¡Qué locura, tú! Y hay 200.000 sitios aquí para hacer camping totalmente seguro porque aquí no te va a robar absolutamente nadie. Chaitén recto. ¡Qué locura, tú! Aquí una ciudad. Chaitén. Aquí hay gasolinera, restaurante, aquí hay de todo. Puerto Cárdenas. Ya siempre dudo si es lago o si es mar. Esto. No sé, la gasolinera para el frente yo creo que está. Para el frente. Antes de gasolinera y antes de nada hay que tensar la cadena ya de una vez. Tensar la cadena no tiene ninguna complicación, pero sí es un poquito entretenido. Hay que desmontar las maletas y algunas cosas más. Bueno, pues parece que después de haber apretado la cadenita se le ha quitado el ruido ese raro que había. Vamos a seguir observándolo y esperemos que solo sea eso, que no sea nada de motor, porque antes me ha asustado, me asusté seriamente. Bueno, no sé si veis conmigo aquí enfrente a mi nuevo amigo de la carretera, Dean, escribe en inglés Dean. Hemos coincidido en el barco, avanzamos en la misma dirección, justo pasado mañana es Nochevieja o Año Nuevo y
Y creo que la vamos a pasar juntos. Vamos a ver lo que va dando la ruta. ¿Y estas montañas que me decís? ¿No es una locura? Los piquitos nevados allá enfrente, no los veréis, ¿no? Pues sí, todo esto es una locura. Joder. Eso ya no es un piquito nevado, eso es una estación de esquí, me cago en 10. Joder. De verdad, qué preciosidad. ¿Pero esto qué es? Este puente tampoco me lo esperaba. Hostia puta. Madre mía. De verdad que esto es una postal continuamente. Es una postal tras otra postal, tras otra postal. Y me pararía a hacerle fotos a todas. Pero no. Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Qué bonito, de verdad. Qué espectáculo. Más, no son picos nevados, es más nieve. Conforme más avanzo, más nieve. Lagos, ríos, nieve, lagos, ríos, nieve, verde. Pero hemos encontrado un camping económico. Y así tenemos baño, ducha y todo en condiciones. Hoy tenemos camping con vistas al lago y a las montañas y al bosque. Sí, aquí no se ve lo que yo veo. Ahora os lo enseño. No creo que se pueda hacer desde aquí, ¿no? Ah, sí se puede. Bueno, ahí tenemos resguardadita del frío. Porque frío sí debe de hacer. Aquí, atento, estamos rodeados de nieve por todos lados. ¿Yo por qué hablo tanto? En lugar de callarme, que escuchéis los pajaritos. ¿Qué os parece? Una locura, ¿verdad? Hace un poco de fresco por aquí, pero soportable. Atento. Así amanece la Patagonia chilena. Por la noche no hacía frío, estábamos cenando ahí y conforme avanzaba la noche sí que se iba notando algo de fresco. Espérate, os voy a enseñar cómo está esto por fuera. Está bonito. Los hoteles por aquí, 50 euros la noche por persona. Camping, 10 euros la noche. Seguramente habrá opción de poner la tienda de camping aquí en cualquier sitio. Aquí campo, la cosa no, pero campo. Pero bueno, duchita de agua caliente, espacio seguro donde hacer la barbacoa sin meterle fuego a nada, 10 euros la noche, asumible. Ya habrá opción de hacer otro tipo de camping. Bueno, voy a arreglarme y me pongo en marcha. ¿Qué me ha parecido? Una locura. Mira, bonito, ¿eh? Tenemos para allá, para el norte y para el sur. No hay que poner GPS. Todo para adelante, todo para adelante. Y es que podría grabar horas y horas y horas y haceros el vídeo más aburrido del mundo. Pero bonito. Esto sí es bonito. Ve, ahora me ha venido a la cabeza la palabra bonito. No, es que bonito es el lugar más bonito del mundo. No, perdona. Bonito es bonito. Pero mira. Mira el azul de esos ríos. Es que es una locura. Ir por aquí, por estas carreteritas aquí bordeando estos ríos, ¿qué? Que me va a provocar un accidente. O una tortícula. Ojo al dato. Madre mía. Cabañitas de madera, el puente, colgante y otro río espectacular. Mucha agua. Qué locura. Qué momento que veo todos los colores del arco iris. Solo falta que se ponga un volcán en erupción para sumarle el rojo. Se ve el amarillo, el verde, el azul, los piquitos blancos nevados. Pam, 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 pam. Todos los colores del arco iris. Accidente de tortícolis. Esto es un disparate. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. La Junta, hemos llegado. Aquí hay que tener mucho cuidado con la gasolina, porque
Hay largos tramos en los que no hay nada, ni cobertura, ni gasolina, ni pueblo, ni nada. Y aquí en la Junta hemos visto que había una gasolinera, estoy en 160 kilómetros, todavía me quedarían 100, pero es que la siguiente estaba bastante más de 100 kilómetros. O sea que si por un casual se te ocurre decir voy a estirar un poquito más el tanque, pues podrías quedarte sin gasolina. Esta es la gasolinera que hay. No hay otra. Hasta dentro de muchos kilómetros. No vienes por ahí, por la carretera. Hostia. Aquello que se ve allí gris, ¿es como hielo? No. Arena, se cayó la nieve. ¿Se cayó la nieve? ¿Y había arena debajo? ¿Y eso? Como el piquito es como de arena. Zona volcánica. Ah, la volcánica. ¿Eso es como un volcán? A ver, este no es volcán. Pero aquí nunca se sabe. Ah, puede ser un volcán. Sí. En cualquier sitio puede salir un volcán. Ok. Zona volcánica. Volcanes y terremotos aquí en Chile, todos los que queráis, ¿no? Sí, terremotos acá, temblores, no, acá No, mucho. no llegan hasta aquí, ¿no? Cuando hay temblores, volcán. Cuando hay un temblor es porque hay un volcán moviéndose, ¿no? Con tarjeta, no. Tarjeta, débito. Y es que ahora empieza a haber flores. Antes dije que me faltaban colores en el arco iris, pues no. No se verán las flores moraditas estas, ¿no? Ha habido amarillas, luego solo moradas, ahora amarillas y moradas. Es imposible que no se vea, atentos. Es una locura. Es una locura. Sí, todo muy bonito. En este punto todo es susceptible solo de empeorar. Mucho asfalto, ¿no? ¿Dónde está el ripio? No te preocupes, que todavía te queda por seguir haciendo prácticas en ripio. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.